Bien, recuerda entonces, como siempre hacemos, vamos a hacer un recorderis sobre la temática en que vamos. Entonces, estamos hablando de la gametogénesis. Recuerden que es la formación de los gametos, es decir, las células sexuales, espermatozoides, óvulos. Pero también tienen que tener en cuenta que esas células óvulos, espermatozoides, corresponden ¿a qué? A las células maduras y que provienen de unas células madre que son respectivamente las ovogonias, en el caso de los óvulos, y las espermatogonias, en el caso de los espermatozoides. Y que cada uno tiene su proceso. En el caso de la formación de los espermatozoides, es la espermatogénesis, y en el caso de la formación de los óvulos, corresponde a la ovogénesis. Recuerden que la gametogénesis se divide en una serie de fases, en la cual las dos primeras fases corresponden a igual, tanto en la parte masculina como en la parte femenina. Es decir, la primera fase es el origen donde se forman esas gónadas y luego comienzan su migración a esa gónada, digamos las células sexuales, es decir, las células germinales, el origen de ellas, y luego hacia dónde van a migrar, o sea, hacia la gónada. Y entonces recuerden que el origen corresponde a la pared endodérmica del saco vitelino y que van luego a migrar poco a poco por movimientos ameboideos hacia esa primitiva gónada, ya sea de la parte masculina o de la parte femenina. Luego comentamos una segunda fase que es la multiplicación de las células germinales. Una vez que han llegado a esa primitiva gónada, entonces a través del proceso de la división celular, la mitosis, comienzan a multiplicarse para garantizar el aumento de la población, más ovogonias, más espermatogonias. Y luego si habíamos clasificado por aparte, empezamos primero por la espermatogénesis y luego la ovogénesis. Y comentamos que arrancamos de una célula madre, que es la espermatogonia, y colocamos también un gráfico parecido acá, pero aquí tenemos la ovogénesis donde habíamos dejado. Pero entonces recuerda que colocamos aquí era la espermatogonia, que hace el proceso de interfase, forman los espermatocitos primarios, que vienen siendo como si fueran estos de acá, 4N, y que esos espermatocitos primarios entran a la meiosis 1. Y entonces van a formar, hacen meiosis 1, y forman los llamados espermatocitos secundarios. Luego inmediatamente hacen la meiosis 2 y forman unas 4 células que vienen siendo estas 4 células acá, pero recuerden muy bien que corresponden a las espermátides. Que esas espermátides pasaban por un proceso de diferenciación llamado espermiogénesis, en el cual esa espermátide va cambiando su morfología. Yo les comentaba a ustedes que era como un maquillaje, van diferenciándose y van terminando siendo los espermatozoides, que corresponden a células completamente haploides. Entonces de esa manera formamos los espermatozoides a través de la tercera fase, que corresponde división también. En el caso de la espermatogénesis corresponde a la división a la mitad del número de cromosomas, que es la fase 3, Luego comentamos sobre el control endocrino o el control hormonal. Y entonces recuerda que arrancamos de una glándula maestra que corresponde al hipotálamo, que segrega las hormonas liberadoras de gonadotropina. Luego esas hormonas viajan hacia la hipófisis, la estimulan para que segreguen las hormonas gonadotrópicas. Y esas hormonas gonadotrópicas, que son la LH, luteinizante, y la FSH, luego vienen vía sanguínea, viajan hacia los testículos, y en los testículos entonces se reparten el trabajo, como ya hemos comentado. La LH se encarga de actuar, estimular a las células de Leydig para que produzca la testosterona, y esta a su vez entonces se encarga de la producción de los espermatozoides, que es la parte que nos interesa al contexto de lo que estamos hablando. Mientras que la FSH también en los testículos actúa sobre las células de Sertoli para que sinteticen la proteína fijadora de la testosterona o la proteína fijadora de andrógenos. Una vez entonces la testosterona sintetizada acá por Leydig, entonces es fijada por la proteína fijadora, y de esa manera se van a manifestar los caracteres sexuales secundarios en el hombre, principalmente lo que tiene que ver con la parte de la genitalidad, ¿sí? En lo que estamos también hablando. Y entonces, pero importante tener en cuenta que
la alta concentración de testosterona hace que haya buena concentración de espermatozoides. Entonces, eso era con respecto a la parte masculina. Comenzamos luego a hablar de la parte femenina, es decir, de la ovogénesis, y decían que los óvulos se forman en los respectivos ovarios, es decir, la gónada femenina, y que prácticamente la tercera fase en la etapa femenina corresponde también a lo mismo, división a la mitad del número de cromosomas. Entonces, hacía lo mismo que la espermatogénesis. Arrancamos de una célula madre que corresponde a la ovogonia. Esta ovogonia hace interfase, forma el ovocito primario que corresponde este acá con respecto a este acá, y luego hace la meiosis 1. Meiosis 1 por fase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y entonces des en cuenta que forman las dos células que son desiguales en tamaño, lo comentamos. Esta contiene mayor cantidad de citoplasma, esta contiene menor cantidad, y por consiguiente esta es la que va a continuar, correspondiente al ovocito secundario. Este es el primer cuerpo polar. Luego entramos inmediatamente a meiosis 2 sin hacer previa otra interfase, y directamente entramos a meiosis 2, y entonces esta se divide en dos, esta también se divide en dos, y des en cuenta acá, os recordando que una también es de mayor tamaño que la otra. Esta de mayor tamaño corresponde al ovótide, y ese ovótide pasa también por un proceso de maduración, el cual va a formar el respectivo óvulo, y recordamos entonces que el total corresponde a los 3 cuerpos polares. En total, 3 cuerpos polares y una célula que madura, y esas células corresponden a la mitad del número cromosómico completo, es decir, N.